los músicos se dejen llevar por el mover del Espíritu. Más administración profunda tendremos. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si el hombre tiene solamente dos caminos a lo largo de su vida, y no estoy hablando solamente del camino de vida y camino de muerte, estoy hablando de qué hacer con nuestra propia vida. Y solo hay dos caminos y el mismo Señor lo dio y lo enseñó. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. La publicidad en este tiempo está empezando a traernos un adoctrinamiento de género. Como dando aquí, diciéndole al mundo entero, diciéndole a las familias, a los jóvenes, a toda la sociedad, hay un montón de opciones. Aquí nadie tiene que asustarse por nada, ni sorprenderse por nada, porque hay un montón de opciones. Un montón de opciones. Pero no es así. Solamente hay dos señores. Cada uno con su reino. Cada uno tiene un fin. El fin del reino de las tinieblas es atar, hundir, robar, destruir y llevar cuanto más almas al infierno, porque desde el principio odia la creación de Dios, y la creación suprema de Dios somos los seres humanos. Y el otro reino es el reino de Dios, un reino de salvación, de liberación, de vida, de luz. Nada más que eso, aleluya. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestras vidas? ¿A quién servimos? Porque los cristianos a veces introducimos una tercera opción. La tercera opción que introducimos en cuanto a las cosas de Dios es: hay que servir a Dios, yo no quiero servir a Dios, pero yo me voy a servir a mí mismo también. O sea, como anteponiendo nuestras cosas, nuestros intereses, nuestros problemas, nuestras disculpas, nuestras circunstancias, antes que el reino de Dios. Y yo en esta mañana quería compartir una palabra que nos va a llevar un poco a la vida de Moisés. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Les quiero hablar de 3 escalones, 3 pasos para servir a Dios. Una de las cosas que mencionó Jesús en cuanto al servicio de su iglesia, hay una cosa que confundimos los cristianos, y es la libertad. Confundimos los cristianos la libertad. Igual que hoy mucha gente confunde lo que es libertad. Tú puedes estar en un sitio y ves que una persona hace algo mal y hace poco salió otra vez una imagen en el metro, en uno de los, no sé si era Barcelona o Madrid, alguien iba sin mascarilla y le dijo: no, no puede llevar mascarilla, y de repente le soltó una cantidad de palos tremenda. ¿Y por qué no? Usar más la libertad. Pensamos que usar la libertad es que tenemos derecho a imponer lo que nosotros queramos. Y los hijos de Dios, los cristianos, a veces caemos en el mismo defecto, en el mismo hoyo, en el mismo problema. Pensamos que porque somos libres, en esa libertad podemos guiar, conducir y servir a Dios en lo que nosotros decidamos. Y esto no es verdad. Esto es un engaño del diablo. A Dios no le podemos servir en lo que yo decida, en lo que yo me interese, en lo que yo quiera. No, no es así. La palabra del Señor implica autoridad. La palabra del Señor implica a alguien por encima de nosotros. Y me gustaría leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del versículo 19 hasta el versículo 28, porque nos va a servir de base para la palabra que les quiero compartir. Está hablando Esteban,
antes de ser muerto y ejecutado toda aquella turba de gente conducida por el mover social y político y religioso de aquel tiempo. Y Stalin dice: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a su niño. Está hablando de Faraón, está hablando del tiempo de Faraón, a la muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quieres tú matarme? Hasta ahí la palabra de Dios, aleluya. Una de las primeras cosas que debemos de saber y entender es que Dios, y siento que es importante este punto, una cosa que tú tienes que tener clara es que Dios sabe y conoce tu vida desde que naciste. La sabe. Versículo 19 al 21 está hablando de eso, aleluya. Está hablando del pasado de Moisés. Moisés tuvo un pasado complicado. Tú tienes que ponerte delante de Dios con tu pasado, porque Dios lo sabe todo, lo conoce, sea cual sea, conoce por dónde has ido, dónde no has ido, por qué rincones te metiste, por dónde saliste, hasta llegar al día de hoy. Dios lo sabe, conoce tu pasado. Moisés tuvo un pasado complicado. Moisés no tenía que haber nacido. Según la ley de aquel momento, las circunstancias de la sociedad, las circunstancias de política, las circunstancias de la situación de su pueblo, Moisés no tenía que haber nacido. Moisés tenía que haber sido abortado o muerto al nacer, porque había una ley sobre ello. Hay cosas de tu infancia, hay cosas de nuestra infancia que desconocemos, que antes de que nosotros empezásemos a decidir cosas, alguien estuvo ahí interviniendo. Y fue la madre de Moisés, fueron los padres de Moisés, que se propusieron no obedecer aquella orden. Y dio a luz y escondió a su hijo. Y peleó con aquel problema. Y no solamente peleó con aquel problema, sino que se le iban los días diciendo: ¿hasta dónde, hasta cuándo yo podré esconder a este niño? Ha habido momentos en nuestra vida pasada que hemos tenido circunstancias, que hemos estado al margen, no hemos estado al margen de nada. Hemos sido totalmente débiles ante lo que teníamos delante. Pero en alguna forma Dios ha intervenido para que tú llegues al día de hoy. Amén. Y en un momento dado, el camino que encontró la familia de Moisés fue hacer una cestita, hacer como una barquita pequeña y de repente ponerla en un río, para que ese río, no por casualidad, no la pusieron allí porque era lo primero que encontraron, sino porque sabían que aguas abajo, allí se bañaba la hija de Faraón, allí estaban bañándose. Y lo puso confiando en que Dios hiciera algo. En el pasado, Dios te ha ido llevando por las aguas de la vida, por circunstancias que te han podido matar, y Dios no lo ha permitido.
Dios no lo ha permitido. Yo me convertí al Señor jovencito y luego me aparté de Dios. Me aparté de Dios con algún otro joven de la iglesia y nos metimos en problemas. Una noche de aquellas, yo me separé de él y él se fue por ahí y había noches que por las calles de Madrid hacíamos carreras, hacíamos cosas locas, con motos o con coches. Y nada, aquellas noches mi amigo Luis se estrelló con una bultaco metralla contra un autobús y se mató. Se mató. Toda la iglesia fue allí al entierro, yo fui, era mi amigo, pero no fui capaz de ir a verle, no fui capaz. Porque había algo en mi mente continuamente que decía, ¿por qué él? ¿Y por qué yo no? Porque yo sabía que si Luis no hubiera tenido un momento de luz, se había ido al infierno, porque estábamos en pecado. Estábamos en pecado. Murió en vida de pecado. Y aún no lo sé. No tengo la respuesta. En tu pasado hay cosas que a ti te han podido quitar de la vida. Has estado a esto de quedarte un cuerpo más. Pero Dios ha puesto la mano. Dios la puso sobre mi vida. Porque yo seguí con mis tonterías y tuve varios momentos complicados. Cuando Dios quiere usarnos, lo primero que tienes que hacer es confrontar tu pasado. Tu pasado. Porque tú no has llegado hasta aquí por tu propia decisión. Ha habido un Dios que te ha guiado. El pasado tiene el poder de despojarnos de un montón de cosas. Todos nosotros arrastramos cosas del pasado. Todos. Una vez, un misionero amigo mío, que vino a ayudar allí a la obra de Bilbao y paseando un día, él me dijo, José, yo he estado en varios países como misionero, pero hay una cosa común en cualquier país. Todos los hombres, el pecado, la salvación, la vida, son iguales, sea el país que sea el idioma que hablen, sea el color de piel que tengan, son iguales. Los mismos pecados, las mismas maldades, todo lo mismo. Son iguales. Sea en Sudamérica, sea en China, sea en Estados Unidos, sea en Australia, donde sea. Ese es el tema espiritual, es exactamente el mismo. Dice la palabra de Dios que había un hombre. ¿Sabes tú por qué tienes que confrontar tu pasado en esta mañana? Porque tienes que coger desde donde tú puedas recordar y empezar a hacer que ese pasado ni quede escondido, ni quede guardado ahí cosas que queden a medias, ni tampoco que te sea un lastre para avanzar. Jesús, se relata en el Evangelio de Juan, que una vez Felipe, Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, estoy leyendo en Juan 1:45 al 49, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde?
Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Antes que ningún hombre, yo te estoy viendo. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Todo nuestro pasado, hermanos, si no lo confrontamos en la presencia de Dios, nos va a impedir progresar en los caminos del Señor. Nos va a impedir. Natanael tenía un problema como judío. Era el reconocimiento de dos cosas. ¿Quién sería el Rey de Israel? ¿Y quién sería el Hijo de Dios? Que sería de Marta. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Todos nuestros pasados nos traen muchas sombras y muchas dudas. Muchos. ¿Por qué yo? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no he soltado esto? Hay cosas. Y este era el problema de Natanael. ¿Quién era? Porque cuando le dice Felipe, ven porque hemos encontrado, Natanael saca y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, ¿de qué me estás hablando? Levantando un parapeto, levantando una muralla, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Si tú no traes en esta mañana, en un momento de tu vida, tu pasado a la presencia de Dios, va a ser un obstáculo para que tú puedas avanzar en las cosas de Dios. Porque el obstáculo de Natanael lo tenía él con su pasado. Era un judío. De hecho, la palabra de Dios, Jesús le dice aquí, un verdadero israelita, que no ha habido en él engaño. Él era un israelita auténtico. Pero su pasado de israelita era también a la vez su gran muralla para poder ir adelante en las cosas de Dios. Hasta que se confronta con el Señor. Hasta que tú y yo no tengamos un encuentro fuerte con Dios y nuestro pasado, no va a haber una prosperidad espiritual en nuestra vida. Y déjenme decirles, hermanos, que es una mentira del diablo que yo escojo servir a Dios, servir antes que al diablo, pero en mi libertad escojo lo que hago. No es así. O servimos o no servimos. Y el que no sirve, no sirve. Aleluya, amén. ¿Tenemos responsabilidades? Sí. ¿Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones? Sí. Pero amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es sobre todo? No hay nada por encima. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y Natanael tenía esta cuestión. Hasta que se encuentra con el Señor. Cuando tu pasado se encuentra como hay que encontrarse con el Señor, de repente se rompen cosas. Caen murallas. Algo ocurre en el mundo espiritual. Y Él mismo viene. Y lo que era una negación y una oposición viene a ser ahora una afirmación que le ayuda a que su alma, su espíritu entre en la manifestación del Hijo de Dios. Porque si no, no había entrado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía su vida. ¿Tú eres consciente de que Dios sabe tu vida? Pero estoy hablando de consciente. O sea, estoy hablando de profundamente. Tres capítulos más adelante en Juan. Hay 3 versículos y es un pasaje muy famoso. Juan 4, 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
Hasta ese momento la conversación, que la samaritana no confrontaba su pasado, lo tenía ahí guardado en mi vida. Yo he tenido varios hombres, estoy juntada con otro, ¿qué importa? No, el pasado hay que confrontarlo, hermanos. Ahí los tenía. Y levantaba su barrera. ¿Quién eres tú? Porque judíos y samaritanos no nos hablamos. Y no nos hablamos porque los samaritanos decimos que hay que venir aquí a adorar y vosotros decís que en Jerusalén. Hay aquí una muralla. No puede haber trato. No puede haber nada. Vuelvo a repetir, nuestro pasado siempre levanta murallas. Hasta que confrontamos la verdad de nuestro pasado con la presencia de Dios. Aquello se rompió cuando Jesús le dice: 5 maridos has tenido y ahora no es ni tu marido, te has juntado con él. De repente ya se cae la división de samaritanos y judíos y proclama con su boca: tú eres profeta. Eres judío, eres Jesús, pero tú eres profeta. Y porque eres profeta, creo. Hasta el punto de que se fue a Samaria y trajo gente que pensaba como ella. Confrontando el pasado para que caigan nuestras defensas, para que caigan nuestros muros. Amén. Vamos a parar y hacer una oración. Pónganse de pies. Aleluya. Medita en esta palabra. Padre, te adoramos, Señor. Queremos darte gracias por nuestro pasado, Señor. Nacimos en el hogar que tu voluntad quiso. Gracias porque nos cuidaron, nos ayudaron. Quizás tuvimos circunstancias no las mejores, pero Señor, gracias en esta mañana, porque hubo padres y madres que se cuidaron, o hubo personas que nos ayudaron. Pero en esta mañana, Señor, queremos traer nuestro pasado delante de ti. Confróntanos con esta vida de atrás para quebrantar lo que aún no ha sido quebrantado en el nombre de Jesús. Ayúdanos para que en tu presencia rindamos lo que tengamos que rendir, Señor. Es el tiempo de meternos en el mover, en la obra, en el caminar de tu reino con tu iglesia. Porque los reinos se están levantando en guerra. Porque hay sonidos de trompetas, porque hay avisos en los cielos y en la tierra, porque es tiempo, aleluya, de servirte, de darte la vida. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, quebranta nuestro pasado, rompe, aleluya, rompe, Señor, rompe nuestras concepciones, rompe nuestras cosas. Que no escondamos nada, que no tengamos nada por ahí suelto, en el nombre de Jesús. Libéranos de nuestro pasado. Que no sea un lastre, que no sea una carga, una piedra pesada, Señor. Que no vengamos a echar a otros lo de no, Señor, aquí estamos nosotros. Somos nosotros. Es nuestro tiempo de servirte y de pedirte, Señor,
Que tu palabra venga como vino sobre Natanael. Que tu palabra venga como vino sobre la samaritana. Y rompas fortalezas y defensas en el nombre de Jesús. Y nos liberes del pasado para entrar en las obras del reino. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La segunda cosa, hermanos, para servir a Dios, es que Dios guarda nuestras vidas. Las ha guardado. Las ha guardado. A veces somos conscientes de que Dios nos ha guardado y otras veces ni nos hemos enterado. Pero Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. La segunda cosa, lo que hemos leído de Moisés, hermanos, es que tenemos que aprender, es que Dios ha guiado nuestras vidas. Dice en el versículo 23 al 25 de Hechos que hemos leído, dice, está hablando de Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender, aleluya, es a vencer las frustraciones. A vencer las frustraciones. Dicen que con la pandemia, en la juventud, han subido el consumo de pastillas para la ansiedad, los nervios, dormir y también los suicidios. Que la pandemia ha traído sobre nuestra juventud en un porcentaje, no en todos, algo negativo que les ha llevado a algo que no es. Una de las cosas que Dios quiere hacernos entender es que parte de la vida, sí o sí, para enseñarnos cosas, es que vamos a fracasar. Y fracasamos porque decidimos nosotros por dónde guiar nuestras vidas. Dios no se equivoca en la guía. Cuando tú tienes conflictos y problemas personales, familiares de otro tipo, tenemos que empezar a preguntarnos dónde yo he guiado mi vida. Porque no es todo lo que Dios quiere. Ni es todo lo que el diablo quiere. A veces nosotros solitos nos hemos metido en los problemas porque hemos dejado de mirar a Dios como nuestro guía. Y Moisés, en un momento dado de su vida, una de las cosas que pensaba es que por mano suya, por su mano, él podía liberar a su propio pueblo. Moisés nunca dejaba de entender, de saber, de sentir el corazón judío, hebreo que llevaba dentro. No lo podía sentir. No lo podía sentir. Bueno, aquí no sé cuántas nacionalidades hay y quizás algunos moriremos en esta tierra, pero por mucho que nos queramos integrar, hay algo en nuestro corazón que nos hará ser venezolanos, colombianos, peruanos, madrileños, chinos, alemanes o rusos. Yo qué sé. Pero hay algo ahí, aleluya. Y en ese algo que tú tienes, en ese corazón profundo, surge algo. Y surge tu fuerza, tu corazón, tu vida. También hay canarios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por los canarios. Hay que traer más canarios, gloria al Señor. Aleluya. Bien, pues, hermano, es eso que te hace sentir tu corazón a veces te impulsa a actuar bajo tu propia dirección, bajo tu propia impulso natural que tienes. Y de repente te ves a un fracaso. Porque Moisés se encontró en un fracaso. No había fracasado hasta entonces. ¿No? Había sido educado bien, tenía todo lo que
podía ver, desear, lo tenía todo, porque estaba por encima de la familia de Faraón, no había nadie más en el país. Y si tú lees la historia de Egipto, pues no era una sociedad tampoco tan de gente que vivía en tiendas de campaña con las cabras por el desierto. No era una sociedad muy avanzada, muy puesta. Pero una de las cosas que Dios hace para guiarnos, que necesitamos, es quebrantar nuestro ego y nuestro orgullo. Y hay gente que fracasa. Y cuando fracasa, y estoy hablando del pueblo de Dios, de repente se resienten, se amargan. ¿De dónde le vino el fracaso? El fracaso no lo tuvo con una bronca con Faraón. Moisés no fracasó con los militares que tenían su familia a su cargo. Moisés tampoco fracasó con los jóvenes egipcios. Moisés fue a fracasar con su propio pueblo, con sus propios hermanos. Algunos en la iglesia, algunos en el pueblo de Dios, no sirven a Dios porque están resentidos. Hay mucha gente por ahí que se llama cristiana pululando, que no están bajo ninguna iglesia ni se someten a ningún ministerio, porque alegan que han tenido un fracaso, un encontronazo con gente del pueblo de Dios. Y la pregunta es, si te has frustrado, si te has amargado, si hay en tu corazón algo con alguien que pertenece al pueblo de Dios, entonces déjame decirte, es que has tomado una mala decisión. Tú. Nadie le llamó a Moisés a meterse a pelear en aquella pelea. Nadie le llamó. Él fue por su propia voluntad. Él fue por su propia inercia, él fue por su propio corazón, él fue por su propia fuerza. Y dijo, bueno, yo en mi fuerza voy. Y hay veces que entendemos, cuando queremos servir a Dios, pues que bueno, yo quiero servir a Dios y que todos me tienen que entender, todos me tienen que reconocer, todo me tiene que ir bien. Y te digo, hermano, te estás equivocando, porque Dios va a permitir que te encuentres en tu fuerza con un fracaso, para romper tu ego. Para romper tu ego, para que entiendas que servir a Dios no es lo que tú puedas dar, lo que tú puedas traer, lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas decidir. Es decir al Señor, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es eso. Por mano suya serían. Y dice la Biblia que ellos no lo entendieron así. Hermanos, ¿sabes tú, después de años, yo por qué no me frustro en la iglesia con nadie? Aleluya. Porque no intento que tú me entiendas a mí. Escúchenme lo que le voy a decir y entienda lo que les quiero decir. Quiero que estén todos en la iglesia y que haya más. Pero personalmente, si tú vienes o no vienes, a mí no me va a influir. Porque yo he decidido servir al Señor. No con mi mano, en su voluntad. Y no me frustro. No te frustres. Dios trabaja con nosotros y tiene que rendir nuestro ego y nuestro orgullo. Lo tiene que rendir. Uno de los grandes cocineros que hay en el mundo está no recuerdo el nombre, ¿será Ferran Adrià? ¿Puede ser de Cataluña? ¿Sí? Bien, resulta que ahí desean muchos entrar a formar parte del staff para aprender todos los secretos de aquella cocina. Y en un reportaje que yo vi, le estaban preguntando a gente que habían ido allí
a trabajar, habían estudiado cocina pero querían perfeccionar. Y uno dijo, yo estuve a punto de irme de aquí, porque nada más llegar, Ferran Adrián me dio un bote de pintura, una brocha, y me puso a pintar las vallas del restaurante, que necesitaban pintura. Y me estuvo allí pintando. Y me cuestioné para qué había venido yo. Y cuando Ferran Adrián se dio cuenta de que estaba donde tenía que estar, fue cuando le dio paso a las cocinas. Ahora mismo en este momento, no sé si ganará o no ganará, yo me enteraré a la tarde, uno de nuestros grandes campeones, Rafa Nadal, está peleando una final contra un ruso. Dios bendiga a Rusia, pero que gane España. Pero Nadal ha tenido una crisis de una envergadura hace 3 meses, de un calibre tal. Y fue a hablar con su tío, Tony Nadal, que desde niño le lleva. Y su tío Tony le dio las claves. Y el otro día en una entrevista, después de pasar la final, dijo, yo estoy aquí por lo que otros me han ayudado, porque he estado a punto de dejarlo todo. Dios, para que le sirvas, trabaja con nosotros, y cuando vamos en nuestras decisiones, en nuestras fuerzas y en nuestras libertades, entre comillas, de repente hay un quebranto, hay una ruptura, hay algo, y duele, y duele, y duele. Unos salen de ahí y ¿qué hacen? Buscar a Dios, como hizo Moisés. Otros se frustran, se amargan. Es que me hicieron, es que me dijeron. Hay un montón de cristianos que tienen más dedos que un pulpo, apuntando. Ay, no, aleluya. Deja de ser pulpo y sé persona. El espíritu no tiene dedos para apuntar. Aleluya. El espíritu no tiene dedos para apuntar. Gracias a Dios por todo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La frustración nos lleva a quebrantarnos. Nadie quiere estar frustrado. Nadie quiere fracasar. Nadie. Yo ahora tengo a la comunidad loca con el tema de los coches. Han visto una furgoneta viejita, ven un Volvo, han visto un Opel y esta semana vendrán el Fiat mío. Y yo te digo una cosa, si a ti te hacen pasear por delante de la gente que te conoce con una furgoneta vieja, a que no te sientes igual si llevas un Volvo automático. Si llevas el Volvo, baja la ventanilla. ¡Soy yo! A veces que nos pasa esto en la vida. Y Dios dice, sí, pues ahora vas a ir en carretilla. Por listo. Te pincho las 4 ruedas, te quito el motor y a correr por la carretera. Y ya te va. ¿Qué te pasa? Gloria a Dios. Gracias a Dios por los quebrantamientos. Dios quiere usar nuestras vidas. La frustración debe de guiarnos a la presencia de Dios. Decir, Señor, aquí estoy, roto. Porque Moisés fue frustrado. Y a ti te frustran las cosas. Porque tu ego y tu yo le dejas que sea más grande que la voluntad de Dios. Cuando tu ego y tu yo es muy grande, mal tema, te traga. Tienes que llevar todo, dice la Biblia, trayendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Bien. Sigo adelante. La tercera cosa, no solo es que Dios sabe nuestras vidas, sino que Dios las guía. Y otra cosa es que Dios quiere usar nuestras vidas. Versículos 27 y 28. Dice la palabra de Dios. Aleluya.
¿quién te ha puesto por gobernante entre nosotros? Aleluya. Dice la palabra de Dios. ¿Quién te ha puesto por gobernarte entre nosotros? Le dijeron a Moisés. Aleluya. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? Moisés, después de este quebrantamiento, entra de lleno en el servicio a Dios. Y en ese servicio a Dios de repente tiene un momento complicado. Servir a Dios, hermanos, no es sentir muchas veces la presencia de Dios, sino es caminar por su voluntad. Eso es servir a Dios. Cuando Dios nos quiere usar es que se puede disponer de algo. Es que se puede disponer de algo. Una vez alquilamos un apartamento allí para ir con los chicos de vacaciones a la playa, y me la alquiló una persona, y de repente un día que vine yo de la playa, no sé por qué, pero a veces tengo como un pequeño radar o un flash, no sé, y nada más entrar por la puerta dije, aquí ha entrado alguien. Aquí ha entrado alguien. Tú, José Domingo, si la Guardia Civil quiere un buen detector, tú, que me contraten. Y mi mujer dijo, ¿y quién va a entrar? Aquí ha entrado alguien. Y cuando le fui a dar la llave a la persona que nos la había alquilado, le dije, ¿quién entró? Yo lo di por hecho. ¿Quién entró? Y la hermana Esperanza me decía, perdona, fue mi suegro que quería saber, que quería meterse, que... No, a cotillear, no. ¿Dónde te has metido? Aleluya. Bueno, usar es disponer de algo sin problemas. Y a veces actuamos así con Dios. Señor, toda mi vida, pero luego nos metemos por ahí. Nos metemos por aquí, nos metemos por allá, por aquí, y Dios nos tiene que parar y decir, no. Si vas a ser usado, no puede haber nada. Tienes que estar a la disposición del Señor. No a otra cosa. En Éxodo 33, versículos 14 y 15, ahí está Moisés hablando con Dios en un momento complicado. Servir a Dios, hermanos, tenemos que haber entregado nuestro pasado y nuestra vida. Tenemos que haber vencido nuestras frustraciones. ¿Por qué? Porque servir a Dios es dar la vida a Dios por los demás. Y en este momento que hay esta conversación, cuando Dios dice, vamos a leer primero, y él dijo, Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso dice Dios a Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué bonitas son estas palabras, pero déjame decirte una cosa, ¿dónde tuvo lugar esa conversación? Esa conversación la tuvo en medio de un desierto. Esta conversación se tuvo en medio de un desierto. Y la palabra de Dios, cuando habla de desierto, habla de tiempo de prueba, de tiempo de dificultad, de tiempo de fe y de ir a donde hay que ir, pero tiempo de dificultad. Y no solamente la tuvo en un desierto, sino que estaba en medio de la nada, porque habían salido de Egipto. ¿A dónde podían volver? A Egipto no podían. Habían salido de Egipto para conquistar una tierra prometida, pero es que tampoco estaban en la tierra prometida. Y servir a Dios es estar a su disposición. Cuando Dios quiere usar nuestra vida, nos lleva a sitios que si antes no ha trabajado con nosotros, no vamos a poder serle útiles. Estaba Moisés en medio de la nada. Y no solamente en medio de la nada, sino que anímicamente, emocionalmente, Moisés estaba quebrantado. Porque hacía unos momentos que el pueblo se había hecho un becerro de oro y tuvo que romperlo y conducir al pueblo. Era un momento crítico y difícil. ¿Cuántos cristianos pueden llevar sus vidas al servicio a Dios para caminar en desiertos?
caminar en momentos conflictivos y decir, Señor, yo no me muevo de aquí hasta que tú no vengas conmigo. No es mi mano, aprendió, ya no es mi mano la que salva. Eres tú, Señor, aleluya. Y creo en tu poder. Tú has guiado mi pasado hasta aquí. Y si has guiado mi pasado hasta aquí, guiarás mi futuro hasta el final. Porque en ti hay bendición y victoria. Porque me has hecho venir hasta este lugar. Yo no estaba llamado a ser lo que era. A mí me tenían que haber abortado, me tenían que haber matado, pero me diste educación, me diste fuerza, guardaste en mi vida, quebrantaste mi orgullo cuando yo pensaba que podía hacer las cosas, y estoy aquí. ¿Por qué puedo aguantar el desierto? Porque tu mano me ha guiado. Hermano, ¿quieres servir a Dios? Tienes que aprender a servirle en medio de los conflictos y los desiertos. Aleluya, gloria a Dios. Ocurrió en medio de la nada. Y anímicamente allí el becerro. Hermanos, aleluya. ¿Sabes tú lo que duele cuando alguien dice que confía en ti y de repente te abandona? ¿Cómo influyen esas cosas? Y allí se sintió abandonado él. El pueblo que él tenía había hecho el becerro de oro. Aquel Aarón que había dejado se había despistado. Parecía que todo se hundía. No hemos llegado a la tierra prometida. Yo no puedo volver a Egipto. Y de repente se da cuenta de dos cosas. Señor, aleluya, tú has sido fiel en el pasado. Y tú, cuando yo quería sacar con mi mano al pueblo que amaba, que sentía en mi corazón, fui quebrantado porque iba con mi fuerza. Señor, aquí reconozco que si tú no vas, no me saques de aquí. Aleluya. Este era el gran momento difícil de los discípulos. Señor, no mueras. No mueras. Señor, no mueras. Tenía en su mente, no mueras, Señor. Aleluya. ¿Tú qué necesitas para venir a la iglesia? ¿Que siempre Dios te esté trayendo de la mano? ¿Cuántos tiempo llevas en el Evangelio? ¿Quieres servir a Dios? Pues tienes que confrontar tu vida hasta ahora. Ponerte delante de Dios. Es decir, yo con los talentos espirituales, materiales que Dios me ha dado, ¿qué he hecho con mi vida? Cuando hayas resuelto eso, tendrás que ir a un sitio donde digas, Señor, me pasó esto en aquel momento, me pasó aquello, me pasó con un hermano, me pasó con el otro. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me metí quizás donde no me tenía que haber metido. ¿Sabes tú quién no te defrauda? Dios. Y no te defrauda en quien no confías. Por eso la Biblia dice en las cosas espirituales, maldito el que confía en el hombre. Y sé de qué hablo porque mi familia y yo hemos pasado cosas muy fuertes, muy duras y muy fuertes en estos ministerios, muy duras. Pero ¿sabes? Aleluya. No pasa nada, no pasa nada, porque eso ha servido para quebrantar, para romper y hacer que ese yo roto desde un desierto, en medio de la nada, habiendo tenido de repente un choque tremendo porque he tenido que deshacer un ídolo y ponerme delante del pueblo y decir, ¿hasta dónde vais? Aún en ese momento, aleluya, hay tiempo para levantar las manos y decir, Señor, si tú no vas, yo no me muevo de aquí. Si tú no nos saques de aquí. ¿Qué futuro hay en un desierto? Es mejor tu presencia. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Tú no sabes lo que te has perdido si no has servido al Señor hasta ahora. Porque es mejor un día en la voluntad de Dios que 1000 fuera de ellos.
y servir a Dios es que Él pueda usar nuestras vidas. Y para usarlas, las prepara. Las prepara. Aleluya. Todos en vuestros trabajos preparáis vuestras herramientas. Las universidades están puestas en los países para preparar los futuros abogados, médicos, psicólogos, políticos, empresarios del futuro. Aleluya. Dios quiere guiarte, porque ya en tu pasado te ha guiado. Quiere seguir haciéndolo. Tú no has llegado hasta esta silla que estás esta mañana por casualidad. Y cuando yo en estos días preguntaba, Señor, ¿qué palabras tengo que compartir? Tuve unos días de locura. Porque oí la voz de Dios dentro de mi corazón. Háblales de Moisés. ¿Y qué digo de Moisés? Esto es lo que os digo. Aleluya. Hay que confrontar el pasado. Hay que ser guiado por Dios. Y después de ser guiado, hay que servirle. Hay muchas canciones que hablan, Señor, quiero más. Yo quiero más. Señor, dame de tu espíritu. Está bien, yo no voy a juzgar nada de la música. Pero quizás teníamos que empezar a cantar, Señor, Señor, que aprenda a no frustrarme, a servirte. No que me des más, sino a servirte. A servirte. Amén. Ponemos de pie un momento, hermanos. Aleluya, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias por esta palabra, Señor. Aleluya. Te adoramos. Gracias que el futuro, Señor. Aleluya. Para aquel que no cree o aquel que está viviendo entre dos pensamientos, Señor, está muy oscuro. Para aquellos que niegan la fe o que no quieren creer, Señor, está tan lejos y está tan extraño, Señor. Pero para aquellos que te sirven y te siguen, Señor, hay un futuro de gloria. Porque en el desierto, cuando tú estás en medio del pueblo, en medio de nuestras vidas, aún el desierto nos da agua. Aún el desierto nos da el maná. Aún el desierto nos traerá codornices. Aún el desierto levantará una nube para protegernos del sol. Y aún en la noche levantará una columna de fuego para darnos luz y calor. Aleluya. Y seguir caminando. Te damos gracias, aleluya, por las frustraciones que hemos tenido en la vida, Señor. Que no nos quedemos enganchados en aquello, sino, Dios, que nos levantemos y damos gracias, Señor, porque has podido quebrantar así mi yo, Señor. Gracias, aleluya. Porque cuando tú metes la mano en nuestras vidas y te permitimos ser útiles y que tú puedas usarnos sin ningún problema, sin ningún límite, Señor, es cuando estamos entrando en tus labores. Es cuando estamos siendo, Señor, realmente siervos tuyos, Padre Celestial. El que tú pones a Dios, aleluya, en el corazón, y el que tú vas en nosotros, el querer y el hacer por tu santa voluntad. Señor, enséñanos, aleluya, a dejar nuestras fuerzas. Que nuestras decisiones estén tomadas después de estar en tu presencia, Señor. Que nuestros caminos, oh Dios, aleluya, se junten en tu voluntad, aleluya, no en la nuestra.
Porque en tu presencia hay plenitud de vida, pero cuando nosotros buscamos la nuestra, la perdemos. Escrito está, el que quiere salvar su vida, al final la pierde. Pero el que la pierde por causa de mí, dice el Señor, la halla. Y hay abundancia. Gloria a tu nombre. Gracias por esta mañana. Toma el pasado. Aleluya. Toma el pasado, Señor. Y llévate todo lo que no sea tuyo en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, enséñanos a ver con claridad, aleluya, y a dejar de señalar, y que nada ni nadie nos frustre, porque hemos puesto nuestros ojos en ti, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién hay que poner los ojos? En Jesús. Cuando tú pones tus ojos en Jesús, ¿a quién hay que servir? A Jesús. Cuando tú sirves a Jesús, no importa lo que otros hagan o te hagan. Tú estás en Cristo. Aleluya. Tú miras a Cristo. Aleluya. Los demás no importan. Aleluya. Ya cada cual dará cuentas. Así que no habrá frustración. No habrá nada. Y tú servirás. Porque el que está frustrado ha perdido confianza. Queremos confiar en ti. El que está dañado por las frustraciones no se fía de nada. Siempre está desconfiando, siempre tiene una reserva. Señor, ayúdanos a entregarnos sin reservas en tus manos. Gloria a tu nombre. Gracias por este día. Gracias, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.